Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a meditar Juan, capítulo 8. En el versículo 43 dice así: Jesús estaba conversando, pasando la fe, hablando de salvación a los fariseos, a los judíos en el templo. Pero ellos rebatían y no aceptaban, no entendían su palabra. Entonces Jesús les dijo a ellos así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y hoy en día es exactamente eso lo que sucede con muchas personas. Hay muchas personas que oyen y oyen una y otra vez la palabra de Dios, pero no la aceptan, no la escuchan, no la entienden. Se les habla de la salvación, se les habla del perdón, se les habla de la eternidad, se les habla del infierno, se les habla de todas estas cosas importantes, y la persona lo toma en juego, no lo entiende, piensa que es cualquier cosa. Quizás usted es así, usted está escuchando este mensaje y usted piensa, ya lo voy a quitar. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona no entiende? En los versículos siguientes Jesucristo dijo así: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Entonces, ¿usted qué le pasa, como Jesucristo dijo? Que usted no entiende el lenguaje, usted no entiende la palabra. Usted se burla de la palabra, usted no atiende la palabra. ¿Sabe cuál es la respuesta, amigo? Usted no entiende la palabra porque usted no es de Dios. No es de Dios. Y ahí es donde está la gran preocupación, y por eso la razón de este mensaje. Porque si usted no es de Dios, ¿cómo usted será salvo? Si usted no es de Dios, ¿cómo usted aspira a ser libre de las garras de Satanás, de la maldad que hay en este mundo? Si usted no es de Dios, ¿cómo usted espera entrar en el reino de los cielos? ¿Y sabe por qué la mayoría de las personas hoy no son de Dios? Es por lo mismo que en el pasado, porque Satanás no cambia su manera de trabajo, él trabaja siempre igual. ¿Qué pasaba con los fariseos en el pasado? ¿Por qué ellos no eran de Dios? Porque los fariseos estaban preocupados con el poder y con las riquezas, en lugar de con hacer la voluntad de Dios, en lugar de decir yo quiero cumplir con la palabra de Dios. ¿Por qué hoy en día muchas personas no son de Dios? Porque ya están preocupadas o distraídas con el poder, con las cosas de este mundo, con los bienes materiales, preocupadas, distraídas con qué dirán las personas. Hoy las personas están demasiado distraídas y preocupadas con las redes sociales, con la fama. Y esto hace que usted sea una persona netamente terrenal, una persona que no es de Dios. Usted está preocupado solo con hombres, con mujeres, con fiestas, con vicios, con bebidas, con alcohol. Quizá usted de Dios no sabe nada, pero de las cosas del mundo sabe de todo. O quizá usted sabe de las cosas de Dios, pero no practica nada, pero practica todo lo que es del mundo. Entonces, mientras usted no sea de Dios, usted no va a poder entender el lenguaje de Jesucristo. Aunque Jesús hable la verdad. Porque usted ve que él dijo así: les digo la verdad y no me creéis. O sea, él estaba hablando la verdad y aún así no le creían. Usted puede escuchar la verdad y aún así no la va a asumir
Quizás hasta puede decir yo creo, pero un creo de la boca para afuera. No lo va a asumir, de hecho y de verdad no lo va a vivir, porque usted no es de Dios. Y luego mire lo que dice en el versículo 51. Dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es decir, aquel que es de Dios, aquel que entiende su lenguaje, aquel que entiende su palabra, nunca verá muerte. Pero aquel que no entiende su lenguaje, su palabra, ya está condenado. Sepa que Jesús no condena a nadie, sino las propias personas se condenan. Porque quizás usted dirá, ajá, ¿y si yo no soy de Dios? ¿Y si yo no entiendo el lenguaje? ¿Si yo no entiendo la palabra? Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, lo que usted tiene que hacer es empezar a tornarse una persona de Dios. Por ejemplo, usted tiene una Biblia en su casa, comience a leerla. Comience a leerla. Usted no va a la iglesia, comience a ir a la iglesia. Ahí en la descripción estarán las direcciones de la Iglesia Universal en el mundo entero. Usted puede empezar ahí. Usted es un borracho, comience a pedirle a Dios que te quite la borrachera. Usted es un mentiroso, comience a pedirle a Dios que te quite las mentiras. Usted está lleno de odio, comience a pedirle a Dios que te ayude a vencer el odio. Porque usted sabe que todas estas cosas están mal. Usted sabe que todas estas cosas están erradas. Por eso es que si usted tiene un niño, usted no le dice al niño que está correcto si se lo viera borracho, lo viera mintiendo o haciendo estas cosas. Usted sabe que todo esto está mal. Entonces usted tiene que empezar a pedirle a Dios, yo quiero ser de Dios y yo quiero entender tu palabra. Y sabe qué va a suceder, que si usted de hecho y de verdad comienza a usar su fe y a pedirle a Dios esa ayuda para que usted pueda entender su palabra, va a suceder que Dios se va a ir revelando a ti. Porque la palabra de Dios es santa. Y la salvación de Dios es gloriosa. Entonces Dios no puede revelarla a una persona que no quiera buscar esa revelación. Y mientras usted no busque tener un encuentro con Dios, usted va a seguir igual, usted va a seguir sin entender y sin escuchar. Es muy fuerte, ¿sabe? Porque quien dijo estas palabras fue el propio Cristo, Jesús. Jesús estaba hablándoles. Jesús estaba hablándoles a las personas para que se arrepintieran, para que se convirtieran, hablándoles que Él venía de arriba, que el Padre y Él eran uno, que el Padre daba testimonio de Él. Y aún así las personas no entendían. ¿Sabe qué significa eso? Significa que si la propia persona no quiere entender, nunca entenderá. Pero eso no lo libra de condenación. Porque no es que Dios no te quiera ayudar o salvar, es que usted no quiere entender el mensaje de Jesús. Entonces piense. Usted que dice que es ateo, usted que prefiere creer en los extraterrestres y en cosas que la gente inventa, reptilianos, usted que prefiere creer en la evolución, dígase de paso que nunca ha sido probada, porque necesitan millones de años para supuestamente ver la evolución. Usted prefiere creer que un ser pensante, inteligente y lleno de sentimientos y de tantas cosas maravillosas como es el ser humano, desciende de un mono. Pues sepa, mi amiga y mi amigo, que usted puede vivir toda su vida creyendo todas estas tonterías, pero la verdad es que al final usted será condenado por no haber querido aceptar a Jesús como Señor y Salvador, por su dureza de corazón, por su terquedad, por no querer entender su palabra, por no querer entender su lenguaje, el lenguaje de Jesús. Ahora, usted que dice, yo quiero cambiar, yo quiero entender, Dios te va a ayudar.
Comience a orar y pedirle a Dios que te ayude a entender. Usted puede ser la persona más incrédula del mundo, pero si usted le da una oportunidad a Dios, usted se va a dar cuenta que Él es real y que Él va a hacer tu vida una vida nueva y Él te va a hacer entender todo lo que no entiendes. Entonces este lenguaje, esta palabra, este mensaje es para todos. Pero la revelación del Evangelio de Dios, del Espíritu Santo, no es para todos, sino para aquellos que quieren ser hijos de Dios y que se tornan, mejor dicho, hijos de Dios, porque estos creerán en su palabra y entenderán su lenguaje. Reflexione y medite. Dios los bendiga a todos. Y una cosa importante, no es que usted no pueda entender y no es que usted no pueda escuchar. Es que usted no ha querido entender y escuchar, porque el Espíritu Santo, a todo el que se lo pida, le hará entender. Dios los bendiga.